Dos gráficos o setups idénticamente iguales van a dar resultados completamente diferentes, ya que para mí el análisis técnico no es suficiente para determinar una operación. Hay que ir más allá del setup. Y en este vídeo te quiero explicar por qué creo que hay que ir más allá del setup y por qué tomar una operación en diferentes momentos va a cambiar completamente el valor esperado dependiendo de temas como la situación del mercado, la situación de la industria, la situación del sector. Para empezar, es tan simple como saber en qué momento del mercado estamos. No es lo mismo estar en un mercado alcista en su fase final que en su fase inicial, en un mercado bajista. ¿Qué hacer en diferentes mercados? Hay que saber también el termómetro del riesgo, si hay un apetito para el riesgo o no lo hay. Hay que saber cómo se está enfocando la industria de esa determinada acción, cuál es la tendencia de esa industria, si las acciones de esa industria están fuertes o débiles. En definitiva, tenemos que saber de dónde a dónde se está moviendo el dinero en el mercado. Es clave para tomar diferentes operaciones y enfocarse en diferentes sectores, en diferentes industrias y en tomar diferentes trades. Como digo, no es lo mismo comprar una acción, aunque sea el setup y el gráfico igual, no es lo mismo comprarlo mientras el S&P500 está en una tendencia bajista, cayendo, más volátil, con menos apetito por el riesgo, que comprarlo mientras está saliendo de una base de 10 meses y está entrando volumen en la compra del S&P500 también, acompañando el mercado a esa acción. ¿Cómo se están comportando las empresas de un determinado sector frente a las demás? Esto es clave y es el concepto de fuerza relativa que ya he hablado en varios vídeos y para mí sin esto no podría operar. Si me dan un gráfico, solamente el gráfico de la acción, me faltaría información porque habría bastantes cosas fuera del gráfico y fuera de la empresa que debería saber para tomar el riesgo, para ajustar el riesgo a la operación. Por ejemplo, este mismo año, el oro a principio de año estaba teniendo mejores rendimientos que los mercados de, por ejemplo, el S&P500 o el Nasdaq. Pero no solo eso, sino que en la corrección que empezó en marzo, a finales de febrero, mientras el S&P500 y el Nasdaq estaban bajando fuertemente, el oro mantenía esa subida y que buscaba hacer nuevos máximos. Entonces ya os da una luz verde para enfocaros más en el mercado del oro que en el que en las tecnológicas, por ejemplo. Y más aún, si hacéis el trabajo y investigáis las acciones y paséis vuestros escáneres, os daríais cuenta que en marzo las acciones del oro se estaban comportando todas de una forma muy similar, respetando bien las medias móviles, creando bases y dispuestas a hacer nuevos máximos. Entonces, las operaciones que debéis tomar eran enfocadas a las mineras de oro y a las empresas relacionadas con el oro. Por ejemplo, acciones como AIM, que voy a decir los tickers, o Worla, eran increíbles oportunidades. Yo compré AIM y eran oportunidades que de verdad había que comprar. Porque no solo el setup coincidía, sino que el entorno y el mercado y cómo se estaba moviendo el dinero de un sitio a otro te estaba diciendo y te estaba gritando que esas acciones podían hacer unos máximos y podían tener continuación. Y eso pasa una y otra vez en el mercado. Esto es lo que voy a llamar temáticas, en inglés lo llaman themes, y una y otra vez, todos los años hay themes, hay temáticas más o menos agresivas, más o menos volátiles, de más duración en el tiempo a menos duración. Todas se basan en sentimiento, en hype. Va a haber temáticas que van a estar correlacionadas con un activo subyacente, como este caso el oro, como el oro iba subiendo mientras el mercado iba bajando. Y las acciones relacionadas con este subyacente iban a acompañarle. Lo hemos visto en Bitcoin también con acciones relacionadas con Bitcoin. Lo hemos visto con acciones petroleras en momentos de guerra, por ejemplo. Son temáticas que se van a repetir año tras año y es importantísimo que se estudien estas temáticas y que se vayan recopilando los datos del año tras año qué está pasando, porque la historia se repite, ¿vale? Y estas temáticas van a volver a repetirse de una forma o de otra, pero van a salir nuevas temáticas. Van a venir de hypes más o menos irracionales. El sentimiento y las expectativas influenciará la duración del hype y su volatilidad. En 2018, por ejemplo, la temática del cannabis fue súper famosa y duró más o menos un año, desde el breakout de ACB hasta la IPO de Tilray, ¿vale? Os voy a ir adjuntando fotos para que vayáis viendo, pero esta temática duró aproximadamente un año. Luego tenemos otras mucho más cortas, ya que son completamente irracionales, van a tener movimientos mucho mayores en momentos más cortos de tiempo, más volátiles. Y, por ejemplo, quiero comentar aquí la temática que hubo con los NFTs en 2021, que fue una temática completamente racional, acciones subiendo muchísimo, y esta temática duró tan solo un mes. Acciones como Ticat, Zkin, HOF, DLPN. Me acuerdo perfectamente en estos momentos cómo esas acciones reventaron para arriba y el hype duró días.
se fueron muy compradas en unos días, mucho momentum, mucha volatilidad, rangos muy altos y fueron cayendo después, ¿vale? Y no volvió a haber temática. No, hay temáticas que son, por ejemplo, cíclicas, como por ejemplo el Bitcoin, el oro, cannabis. Ha habido varios ciclos de operaciones que se ha puesto el sector más caliente, ¿vale? Y tenéis que ir diseccionando estas temáticas y ver por qué se producen, por qué pasan, ¿vale? Tenemos que intentar dar también sentido a los setups, porque hay que, como repito, es que es clave esto, ¿eh? Es clave ir más allá del setup. Luego hay otras temáticas, por ejemplo, la que hemos visto con la inteligencia artificial, que están más apoyadas en fundamentos sólidos con beneficios y facturación creciente y real de empresas como Nvidia. Y para mí estas empresas, estas temáticas son las que realmente mueven el mercado y pueden perdurar más en el tiempo. La inteligencia artificial tiene más expectativas que los NFTs de aplicación al mundo real, ¿vale? Igual pasó en la burbuja.com con el Internet, como las .com era una temática en esa época y cómo perduró más en el tiempo y arrastró al mercado general. Los NFTs no van a arrastrar el mercado, ¿vale? Las temáticas son importantísimas para estudiar más allá del setup, pero hay conceptos que también son importantes estudiar, que voy a llamar yo, que los he llamado temáticas conceptuales. Para mí estos conceptos son señales que van más allá del setup, que te dicen lo agresivo que debes ser en la operación, lo que debes arriesgar, lo que debes no arriesgar, debes comprar, debes vender, qué debes hacer más allá del análisis técnico de la acción, ¿vale? Estas temáticas conceptuales son clave para manejar la posición, para ajustar el riesgo, para incrementar el riesgo, para hacer una exposición progresiva, como llaman, en determinados momentos. Y os voy a poner algún ejemplo de ellos, ¿vale? Por ejemplo, la facilidad que tienen los gaps después de publicar resultados para continuar después del gap, ¿vale? Que es un setup que yo utilizo, que es el Episodic Pivot, que si en mi canal entráis tendréis la estrategia. Y es un catalizador que queremos continuación después del catalizador. Pues tenemos que observar en la temporada de resultados qué está pasando con las acciones que tienen estos gaps con buenos resultados. ¿Hay continuación? ¿No hay continuación? Y es súper clave tener esta alerta del mercado y saber actuar en base a ella. Por ejemplo, el anterior calendario de ganancias, acciones como DAVE o SEZL tuvieron estos gaps por ganancias y tuvieron una continuación increíble. ¿Por qué? Porque el mercado acompañaba, porque los sectores acompañaban, porque todo se alineaba más allá del setup, ¿vale? Este calendario de ganancias de resultados se está viendo todo lo contrario. Se está viendo cómo los gaps que suben por buenos resultados están siendo vendidos. Lo hemos visto en Meta, lo hemos visto en Carvana, como setups técnicamente muy buenos con fundamentales de los resultados muy buenos, no está habiendo continuación. Entonces, lo he estado viendo bastante en este calendario de ganancias, por lo que hay que ajustar la posición y el riesgo a esta temporada de ganancias y ser menos agresivo y tomar menos operaciones. Por eso mismo, yo no tomé la operación en Meta, siendo una operación teniendo un técnico brutal, unas ganancias, unos resultados buenísimos que sacaron Meta el otro día. Y el técnico era increíble, rompiendo a nuevos máximos históricos. Tenía todo alineado, tenía volumen relativo, tenía todo lo que busco. Pero, ¿qué pasaba? Que el mercado no estaba acompañando. Que ese día todas las acciones estuvieron vendiéndose desde la apertura. Microsoft también reportó resultados y cayó como una piedra. Entonces, yo no tomé el trade de Meta por eso. Porque yo miro más el riesgo que las posibles ganancias. Y hay que esperar la oportunidad 100% clara y 100% segura. Cuando se alinee todo. Y si hubiera tomado la operación en Meta o en Carvana, la hubiera tomado con mucho menos riesgo de lo que hubiera tomado la operación en otro de los setups en las ganancias de mayo. Porque ya había algo detrás de mi cabeza que me decía, cuidado que muchos de estos resultados no está habiendo continuación, hay más porcentaje que están siendo vendidos de los que están continuando al alza, ¿vale? Entonces, son conceptos de ir más allá del setup, de pensar, yo tengo estos que son los míos, vosotros tendréis los vuestros, pero si solo tomáis la operativa por análisis técnico, ya os digo que vais a tener unos resultados bastante mediocres. También estas temáticas conceptuales se podrían aplicar a la facilidad y continuidad de los breakouts, por ejemplo, ver la respuesta del mercado ante buenas y malas noticias para ver cómo de sano está el mercado. Si el mercado está subiendo con malas noticias, coño, luz verde, tío.
Aprieta más el gatillo. ¿Vale? Y también estas temáticas conceptuales se basan, por ejemplo, en tu curva de pérdidas y ganancias y ver tus últimos trades cómo han estado funcionando. Para ver si tú estás teniendo sintonía con el mercado, si estás en la zona, como dicen. Entonces, todas estas temáticas conceptuales también influyen a la hora de tomar un trade, ¿vale? Para mí. Pero sobre todo las temáticas más macros, basadas en las industrias, como hemos dicho, en la rotación de dinero de un lado a otro, de cómo se comportan los diferentes mercados, cuáles están más fuertes respecto a otros, y saber que a veces hay que estar más defensivos y otros más agresivos, y a lo mejor tienes que irte a otro mercado, y tienes que irte a lo mejor a las acciones chinas porque están más fuertes que las americanas, en un momento determinado. ¿Vale? Y esto es lo que quería dejar claro en este vídeo, que para mí son conceptos brutales. Así que nada, espero que os haya ayudado y nos vemos pronto. Un saludo. Adiós.